Bien, y ya estamos con nuestro primer entrevistado, un gran entrevistado para hablar de Singularity University. Se viene un nuevo summit, pero sobre todo para la gente que no sabe lo que es Singularity University, por qué es bueno quizás generar cierto aprendizaje para pensar fuera de la caja, ¿no? De qué manera también uno se dedica a hacer innovación, porque a veces la gente piensa en innovación y piensa solo en tecnología, pero no piensa en soluciones diferentes para un mismo problema, etcétera, etcétera. Hernán Orellana, que es parte del directorio de Banco BCI y exalumno de Singularity University, viene a contarnos su experiencia. ¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola, Elena. Oye, qué gusto tenerte acá. Nunca te había entrevistado, Hernán. Un gusto estar acá. Oye, Hernán, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas a temas relacionados con la innovación? Desde siempre, yo creo. Yo partí en el mundo de la tecnología por ahí, por el año 1988, Ya. cuando entré a trabajar a IBM. Perfecto. Y fui Product Manager de los computadores personales. Ah, mira. Y tuve que explicarle a mucha gente para qué servían los computadores personales. Cuando estaban recién apareciendo. Apareciendo. Y ahí se crea una necesidad. Se resuelve Siempre, una necesidad. La tecnología ha hecho dos cosas. Uno, entregar ciertos grados de libertad adicionales para que la gente pueda hacer otras cosas. Uh-huh. Y esas otras cosas generalmente significan nuevos empleos y significan nuevas formas de hacer el trabajo y agregar valor a la sociedad. Lo que podríamos llamar la flexibilidad laboral, que está tan en discusión hoy en día. Claro, o sea... no sé, ya la discusión como que se remitió a la cantidad de horas, pero hubiera sido bonito que fuera un poquito más amplio que eso, ¿no? Yo creo que la discusión ha sido simplista y cuando las discusiones son simplistas no incorporan toda la profundidad que podría tener una discusión que es muy valiosa, porque yo creo que por los temas que vamos a conversar hoy, uh-huh, lo que requieren hoy día los trabajadores, fundamentalmente los que tienen un bajo nivel de sofisticación, los trabajos más simples, por así decirlo, es incorporar horas de capacitación para poder desarrollar otras tareas. La reconversión laboral. Cuando llegue la automatización que va a reemplazar sí o sí esos trabajos. Y que probablemente esa automatización se va a ver un poco acelerada si es que en octubre efectivamente se aprueba la ley de las 40 horas, que en la práctica van a ser 35. O sea, probablemente, por ejemplo, la industria del retail va a tener que automatizar más cajas en los supermercados, o no tengo idea. La automatización, la digitalización de los procesos de negocio está aconteciendo sí o sí. Esto puede que lo acelere un poco, pero yo creo que sería muy ingenuo pensar de que si esta ley, con o sin la ley, el proceso va a pasar igual. Va a pasar igual, y ahí la reconversión parece que no está muy en lo que pasa es que si nosotros realmente estuviéramos pensando en que hay que reconvertir estos trabajos de poca sofisticación, uh-huh, entonces en vez de disminuir las horas laborales, estaríamos pensando en reemplazar horas de trabajo por horas de capacitación. Claro. Y esa discusión no está. Y eso es una inversión que tiene que hacer la empresa. Si habláramos de una empresa privada o del ámbito público. Es una discusión que tiene, como siempre, tres participantes. El Estado, que se tiene que hacer cargo de las personas desempleadas, ¿no es cierto? Son las propias personas que tienen que hacerse cargo de su futuro laboral. Y por cierto, son las empresas que son las que requieren hoy día capacitación y trabajos más sofisticados. La academia está al debe. Ahí. Paso. Yo no paso porque yo soy profesora universitaria y mis alumnos no tienen nada de digital. Piensan que van a trabajar en el matinal. La academia está todavía en los años 60. Sí, pero y no solo acá, porque hablábamos con la Mónica Retamal, de la Fundación Codea, la creadora de la Fundación Codea, que me decía, bueno, en Estados Unidos son las propias empresas las que ponen plata, se juntan entre varias de la misma industria, cosa que es colaborativa, que probablemente acá todavía está un poquito lejos de suceder, y a través del mayor o del alcalde de Nueva York están capacitando gente porque hoy día no tienen con quién llenar esos puestos, ¿no? Claro, lo que está pasando en el mundo del trabajo es que cada vez más las empresas están pidiendo capacidades, competencias, en vez de títulos. Claro. Entonces a mí me interesa dónde has trabajado, qué trabajo has hecho, cuál es tu experiencia previa, más que dónde estudiaste, qué título profesional tienes. Entonces cuando eso definitivamente se instale
y yo antes de entrevistar incluso a las personas le tomé un test sobre sus habilidades y sus competencias. La pregunta es qué va a pasar con los títulos profesionales. Claro. Y la academia, que hoy día también se está transformando un poco por lo que hablábamos fuera de micrófono, la manera de estudiar, estos cursos online, que yo puedo hoy día tener perfectamente bien un título del MIT sin tener que ir al MIT, ¿no? Así es. A distancia. Por lo tanto, hay un montón de otras alternativas que también están, me imagino, poniendo un poco en jaque a la academia, ¿no? Totalmente. Oye, hablemos de academia y hablemos de Singularity University. ¿Cuándo fuiste a la Singularity University? Yo fui el año 2012 a Singularity por primera... Ya, ¿y cuándo se creó Singularity? Como el 2010. Yo fui como de los primeros, sí, uno de los primeros en ir. ¿Por qué fuiste a Singularity University? ¿La historia larga o la corta? La que me queráis contar. Mira, yo trabajé todos los años después de IBM, trabajé en Compaq Computer, trabajé en Microsoft. Siempre ligado a la tecnología. Siempre ligado a la tecnología, y estas empresas se encargan de mantenerte actualizado. Cuando salí de Microsoft y decidí irme más al mundo de la academia y al mundo de los centros de investigación y desarrollo y tomar un camino más propio, diversificar, empezar a incursionar en directorios y ese tipo de cosas, me quedé sin esta actualización permanente que me daban mis empleadores. Entonces dije, bueno, voy a tener que invertir en eso. Okay. Entonces decidí que cada 2 años iba a ir a Silicon Valley a mantenerme actualizado. Entonces la primera actividad que hice fui a un Google I.O., que es una conferencia para desarrolladores que hace Google todos los años, que es muy buena. Y eso fue el 2010. Y el 2012 me tocaba ir de nuevo y empecé a googlear qué alternativas habían y llegué casi por casualidad a Singularity. Nadie conocía Singularity. Y decidí invertir en aquella época $15,000, que no era poco. Más poco. Y me fui una semana y creo que fue la semana que mayor retorno a la inversión me ha dado en toda mi vida profesional. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Mira, a mí me pasaron varias cosas. Yo siempre he estado ligado al mundo de las tecnologías de información y siempre vendí esto de que las tecnologías de información eran importantes en la estrategia de negocios de una empresa. Y que invertir en tecnologías de información era necesario para desarrollar una buena estrategia de negocio. Durante 20 años vendí eso. Y llegué a Singularity y me di cuenta de que lo que yo veía desde el mundo de las tecnologías de información se había expandido a todas las áreas del conocimiento y del saber, particularmente a la biología, a través de la biotecnología, a la nanotecnología, a la neurociencia, a la medicina en sus distintas formas, ciencias materiales, todos los campos habían sido influenciados por la ley de Moore y lo que había pasado en la computación, y estaba teniendo una explosión gigantesca de innovación y desarrollo tecnológico que se empezaban a sumar y se empezaban a converger todas entre sí, y se estaba produciendo una ola de cambio mucho mayor a la que yo la que tú percibías en ese minuto. Que yo percibía desde el mundo de las TI. Claro. Y a eso se sumaba una velocidad de cambio mucho mayor. Entonces tuve un momento de una singularidad, por así decirlo, donde yo creo que hubo un antes y un después para mí respecto a la forma de pensar, respecto de lo que había que hacer, de un sentido de urgencia, respecto de los desafíos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social. ¿Se puede traer ese tipo de pensamiento un poquito más disruptivo a una sociedad como la chilena, y hablando de que esto era el año 2012? Mira, yo creo que es difícil, porque cuando tú dices una sociedad como la chilena, hay un cierto estereotipo que es cierto. Nosotros somos un país isleño. Vivimos rodeados por el océano, por la cordillera, por el desierto y por la Antártica. O sea, efectivamente, geográficamente somos bien isleños, y somos también isleños en nuestra forma de pensar. En general estamos como desconectados de lo que pasa en el resto del mundo. De hecho, hay que ver las noticias nomás, cuánto tiempo de las noticias se dedican a noticias internacionales, a entender lo que pasa en el mundo. Entonces, nosotros sentimos culturalmente de lo que
que lo pasa aquí no pasa en ningún lado. Ujú. ¿Ya? Y que en realidad, si yo me tomo más tiempo en tomar una decisión, en realidad el mundo como que se detiene y no pasa nada si yo no tomo esa decisión. ¿Ya? Y cuando uno sale para afuera y se conecta al mundo, se da cuenta que eso es absolutamente falso, que nosotros ni siquiera estamos en el mapa y que el mundo está dando vuelta a una velocidad increíble y que en realidad cada segundo que pasa y que nosotros no tomamos una decisión, cada segundo de mayor atraso tenemos. Claro. Esa es la perspectiva. Entonces, por eso que el sentido de urgencia no es para pasar a la punta, ni sino que Por último, para reaccionar a tiempo, o más o menos a tiempo. Para no seguir perdiendo terreno. Porque también se da, Hernán, que el consumidor hoy día, cualquier persona está conectada, así como tú googleaste en su momento y te apareció Singularity, hoy día el ciudadano está mucho más informado y andamos con un computador de bolsillo en el bolsillo y a veces hasta 2 o 3 computadores de bolsillo, porque hay mucha gente que tiene más de un celular y por lo tanto la toma de decisiones es diferente. Absolutamente. Más allá del mundo corporativo. Yo te voy a contar mi experiencia del fin de semana. Ya. Yo uso una agenda tipo blog de nota que se llama de una marca. ¿Puedo dar marca? Sí, puedes dar marca, sí. Que se llama Moleskine. Sí. ¿Ya? Y que acá llega poco, pero llega en algunos lados, pero es bien particular porque no se abre hacia el lado, sino que se abre de arriba hacia abajo. Okay. Y ahí es de tapa dura, etcétera. Y la había buscado por todos los lados que yo sé dónde viven y no la había encontrado. Eso se sumaba a que yo uso unos lentes para leer, ¿ya? De estos chiquititos plegables que se meten en el bolsillo, ¿sí? Y el proveedor habitual tampoco tenía. ¿Ya? Y mi hijo, no sé, andaba buscando uno de estos sostenedores de espalda porque él se inclina mucho hacia adelante, igual que el papá. Bueno, entonces se juntaron como varias cosas y cosas que no habíamos podido encontrar. Entonces yo le digo a mi hijo Nicolás, entremos a Amazon. Obvio. ¿Ya? Y yo me metí al sitio de Amazon. Perdón, no fue este fin de semana, fue el fin de semana pasado. ¿Ya? Y no te miento, literalmente en 3 minutos estaban, por supuesto, los 3 productos. Había comprado los 3 productos. Me encuentro con una cajita de Amazon encima de mi cama. Antes. O sea, ese es el nivel de servicio y la expectativa que hoy día un consumidor. Y la logística y todo lo que eso significa. Entonces, no solamente te entregan a tiempo, te entregan antes de lo que tú esperabas. Tienen las cosas que necesitan, tienen todo el stock. Y lo mismo te pasa con Netflix y te pasa con Spotify. O sea, tú ya no vuelves, después de esas experiencias, no vuelves atrás. Entonces, el que ofrece estas experiencias de servicio y de compra, de servicio en general en cualquier cosa, sencillamente se lleva a los clientes. O sea, y uno ya no vuelve a operar de otra forma. Y ahí es donde la industria está en jaque, sobre todo, no sé, uno. Y ahí es donde está, porque se bajan las barreras. Porque tú hoy día con un producto casi de prepago, con una cuenta vista, tú puedes comprar hoy día Spotify o Netflix, no necesitas ni siquiera estar bancarizado. Exacto. Cualquier persona prácticamente puede acceder a Amazon y puede y los productos llegan y los servicios están y hablar de AliExpress, que mi hija es como completamente fanática y yo le tengo como prohibido, porque además a mí la huella de carbono como de que llegue de un paquete de Singapur, otro de China, otro no sé qué, y pide pura lecera, barato, directo y rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que el consumidor ya cambió. Empieza a tener contacto con estas cosas, con estos servicios, con esta experiencia, y sencillamente no quiere volver atrás. Entonces el consumidor ya cambió. Claro. Y por eso que las ventas del retail están donde están. Porque el retail local no consigue ni siquiera adecuarse. ¿Para qué decir sorprender? Porque para sorprender tendría que ir con 2 niveles de mayor sofisticación, claro, para poder sorprender frente a un Amazon. Y ahí nos falta más I más D. ¿Qué es lo que nos falta? I más D más I. Bueno, primero nos falta... ¿qué nos falta? Nos falta pensar primero en que podemos hacerlo. Creer que tenemos la capacidad para hacerlo, que nosotros hoy día la diferencia está en el conocimiento y que el conocimiento se inventa en cualquier lado.
nosotros tenemos mucho talento aquí local, que lamentablemente lo perdemos porque no somos capaces de retenerlo y se van a otros lados. Eso es lo primero. Segundo, después de creer, hay que invertir. Porque Amazon ha invertido durante 20 años. Spotify, Netflix son compañías que invierten todos los días porcentaje importante de sus ingresos en investigación y desarrollo. ¿Para qué? Para generar la experiencia, la sorpresa, lo sorprendente que hace que nos mantengamos fidelizados a lo que ellos venden. Oye, leí un reportaje súper interesante sobre la movilidad compartida el fin de semana, no sé si lo pudiste ver, que era cuánta plata había invertido Amazon precisamente en temas de logística antes de siquiera lanzar su plataforma de e-commerce. Y que estas otras, claro, tenían más que ver con el transporte, que tienen otras lógicas, ¿no? Y la movilización en la ciudad, habían sido subsidiados todo el tiempo por los inversionistas y hoy día estaban en jaque porque habían tenido que subir un montón sus precios y finalmente la gente iba a elegir comprarse el scooter eléctrico y quedárselo para ellos que usar esta movilidad compartida que se había, no sé, doblado en el precio, ¿no? Muy interesante. Si uno mira los experimentos que Amazon ya hacía hace 3 o 4 años atrás con drones, uno diría, bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Porque claramente, pero lo más probable es que ellos no sean los más eficientes cuando la industria se haya desarrollado en el transporte con drones. Pero ellos están desarrollando un músculo y una capacidad que no necesariamente los van a aplicar a la industria para abrir otra área de negocio, transporte de drones, sino que lo usan para conocer mejor al cliente, para entender mejor cuáles son los conocimientos, los insights que tienen que generar respecto a su propio negocio. De eso se trata en invertir en investigación y desarrollo. Innovación. Oye, viene un nuevo summit del Singularity University. La Bárbara Silva ha hecho un trabajo muy, muy interesante acá en Chile para que seamos uno de los países que efectivamente tiene este encuentro o summit. Y es la tercera vez que se hace y la verdad es que vienen invitados muy, muy, muy buenos. Va a ser el 2 y el 3 de octubre en el Corpartes. ¿Por qué uno debería ir a darse una vuelta ahí? Sobre todo pensando en aquellos que encabezan organizaciones, incluso los mismos directorios que de repente son como los más reacios a generar cambios. Mira, la fibra directora. Si uno hace el ejercicio simple de cuánto me costaría ir a Silicon Valley en términos de dinero y también de tiempo, y saca la cuenta de cuánto me cuesta la entrada al Corpartes y lo tengo 2 minutos de mi oficina, no hay donde perderse. O sea, esta es la mejor inversión. Es un programa de 2 días que es súper completo. Vienen los mismos expositores y profesores que están permanentemente en Silicon Valley haciendo estas mismas charlas para los programas regulares de Singularity. Por lo tanto, en términos de calidad vamos a tener súper buenos presentadores y es una súper inversión, un buen retorno frente a la inversión y a una fracción de lo que me costaría ir a Silicon Valley. Pero más allá de eso, yo creo que si alguien no estuviera pensando en ir a Silicon Valley, ¿por qué sería bueno también ir a Arsenal? Mira, yo creo que todavía estamos a tiempo. Yo creo que todavía las organizaciones están a tiempo de entender de que el tren va mucho más rápido de lo que ellos piensan y que por lo tanto para subirse al tren hay que correr. Para poder alcanzar al tren hay que correr. Este es un símil súper bueno porque la gente piensa que se puede subir al tren desde parado. Claro. Si el tren, mientras más rápido va, más rápido tengo que correr para tratar de subirme al tren. Si no, el tren me va a pegar un chancacazo y me va a botar para afuera. Eso es más o menos lo que pasa con esto, que el cambio está siendo tan rápido que hoy día tengo que desarrollar un montón de capacidades internas en mi organización desde la cultura y ciertamente desde el liderazgo, antes de siquiera intentar sumarme a este proyecto transformador que está viviendo la sociedad. Entonces, a los directores de empresas, a los gerentes generales, a los presidentes de las compañías, creo que es una muy buena oportunidad de bajo costo y les va a tomar relativamente poco tiempo en su agenda, solo 2 días. Claro. Y va a ser un abridor de ojos, un eye opener, como dicen un eye opener en inglés, ¿no? Así que lo recomiendo.
Singularity Summit, entonces, acá en Chile, que se va a desarrollar ahí en el Corpartes el 2 y el 3 de octubre. Ustedes pueden encontrar más información en suchilesummit con .com para ver todos los detalles de quiénes se van a estar presentando y todo. Te quiero agradecer enormemente tu tiempo, Hernán Orellana. Sé que no tienes mucho tiempo. Exalumno de Singularity University, de las primeras generaciones, hay que decir, así que yo me muero de ganas de ir el próximo año. Y miembro de directorio de BCI, entre otras cosas, porque además ¿te llamas consultor a ti mismo? Sí. ¿Te gusta el nombre consultor? No me gusta mucho, pero ayudo a algunas organizaciones que están en estos procesos de transición a aclararles un poco las ideas. Yo ando tratando de buscar otro nombre para consultor. Tanto consultor. Asesor. Eso sí. podría ser Soy un asesor, director y asesor de empresa. Muchas gracias, Hernán, que te vaya. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Emprender es Clave. Emprender es ahora. Ya volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha.